Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal a toda la audiencia? Todo bien por acá, gracias por atender, Alejandro. ¿Todo en orden? Todo bien, todo lindo. Aquí estamos. Todo Bueno, bien. bueno. Alejandro, te llamamos porque el ente de movilidad provincial, el EMOP, ha realizado la invitación para el público en general para el 25 de septiembre a una audiencia pública, ¿no? En lo que refiere al aumento de tarifas y taxis, para obviamente incrementar el valor de la tarifa. Lógicamente que eso se tendrá que ver, se están hablando de montos que rondan el 50%. Hay que ver si es en una etapa, en dos o cómo. Pero más allá de eso, que esto termina siendo el puntapié inicial, ¿no? Por lo cual te llamamos, porque la idea, en base a todo esto que acabo de decir, es preguntarte por el presente, ¿no? De los taxis. ¿Cómo están hoy por hoy los taxis y los remises en el sur provincial? Así es, Joaquín. Bueno, desde la Cámara Empresaria, tanto de aquí de San Rafael como de Mendoza, sobre mediados de julio, iniciamos el expediente para, bueno, revisar la tarifa de taxis y remises de toda la provincia. Atención a que la última que se nos concedió fue el 1 de febrero del 2024, pero que estaba calculada al 30 de noviembre del 2023, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, desde aquella fecha, recuerden ustedes que diciembre, enero y febrero fueron las épocas más complicadas, ¿no? Para el país, donde hubo una inflación quizás la más grande de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Ujú. Y en atención a ello, bueno, nuestra tarifa quedó desfasada y por eso las cámaras le solicitamos al EMOB, al Ente de Movilidad Provincial, que hiciera esta revisión. Nuestros números, lógicamente, desde aquel momento hasta ahora ofrecieron un aumento del 52%. Esto fue visto por el Ente de Movilidad Provincial y, bueno, a priori ha comunicado que, según su estructura de costos, la actualización que ellos calculan rondaría cercanamente al 47%. Ujú. Así que, bueno, el proceso continúa, el proceso hay una audiencia, como bien decías vos, una audiencia pública. Antes existe la reunión de un órgano consultivo y esperamos que para mediados de octubre o fines de octubre podamos tener la tarifa actualizada del transporte de taxi y remises. Bien. No es menor lo que marcás, ¿no? Porque digo, la aumentaron en febrero, pero por ejemplo, la devaluación que hubo en diciembre, lo cual provocó que la inflación en los primeros meses de este año fuera muy alta. Me acuerdo inclusive que la inflación de diciembre y enero estuvo por encima del 20%, ¿no? Y por lo que vos me decís, o sea, los taxistas se comieron, hablando mal y pronto, como se dice en la jerga, esos aumentos, esos tarifazos tan altos. Es como que ustedes están con una tarifa sin haber tenido en cuenta eso, inclusive, ¿no? Totalmente, para que visualizarlo y un ejemplo práctico, nuestra estructura de costos anterior, o sea, la que se nos otorgó en febrero, digamos, indicaba un precio del metro cúbico del GNC de 400 pesos. Hoy sabemos todo que está en 629 pesos, casi lo tienen todas las estaciones de servicio. O sea que hay casi un 60% de actualización solamente en ese componente hay un 60%. Ni contar, bueno, con todo el resto de las variables como precio de la unidad, bueno, todos los demás gastos que hacen a la actividad, ¿no? Ujú. Así que, bueno, justamente por eso nos da un coeficiente del 52-53% y al Estado le da el 47%. Pero así es, sí. Justamente yo creo, Joaquín, que debe ser uno de los últimos aumentos tan violentos, ¿no? Mm. Vemos que va bajando los niveles de inflación, se están ya acercando al 4% mensual, digamos, en forma estable, y según avisoramos nosotros, los futuros aumentos no debieran ser más de un 15, un 20% por semestre, ¿no? Entendemos que en el futuro los aumentos van a ser más tenues, ¿no? Y esto a nosotros nos viene bien en atención de que, lógicamente, para el pasajero un aumento tan en shock, tan fuerte de golpe, lógicamente no es nada agradable, ¿no?, al bolsillo. Entonces, por eso siempre nosotros de la Cámara insistimos que es preferible un aumento más recurrente y más chiquito que un aumento tan grande y en tanto tiempo, ¿no? Mm. O sea, ustedes han planteado en alguna oportunidad, te consulto,
que los aumentos sean trimestrales en vez de semestrales, por ejemplo, por decir por hacerte digo, una consulta? Claro, sí, nosotros hemos planteado hace muchos años que nosotros no deberíamos aumentar la tarifa más de un 20, un 25% lo máximo, ¿no? Y que gatillara una especie de cláusula en donde cuando se llegase a ese monto o ese atraso, se actualizara la tarifa, ¿no? Pero bueno, justamente ese es el porcentaje, como bien decías vos, en diciembre tuvimos un 25, en enero tuvimos un 20, o sea, fue una inflación muy fuerte, acompañada de una evaluación muy grande, y bueno, digamos, esto hace que hoy se llegue a estos valores, ¿no? Pero entendemos y tenemos la esperanza que en el futuro podamos tener aumentos cuatrimestrales, semestrales, pero que no superen el 20%, así no impacta tanto en el bolsillo del pasajero, ¿no? Bien. Bueno, y en el marco de todo esto, ¿con quién hablamos, Laura, antes que nada? Estamos hablando con Alejandro Maggi, él es presidente de la Asociación de Taxis y Remises del Sur. En el marco de todo esto, Alejandro, ¿cómo están en cuanto a la demanda, no? Porque, a ver, el colectivo también ha subido, por ejemplo, que no sé si eso los ha beneficiado en algo o no, pero ¿cómo están ustedes, por ejemplo? Mira, nosotros siempre decimos que un taxi en su hora diurna, ¿no?, puede hacer, digamos, 27, 28 viajes por turno, ¿verdad? Sí. Hoy, estando en el mes más bajo para el taxi, en septiembre, agosto, septiembre y octubre son siempre los meses que menos viajes tenemos, ¿no? Pero bueno, se ha notado una pequeña recomposición de la demanda, ¿no? Hoy estamos prácticamente en los 20 viajes promedios por turno, ¿no? Por turno diurno. Sí. Esto nos augura que, bueno, la temporada, si bien esta recuperación de la demanda es incipiente, entendemos que cuando a esto se le sume la variable del turismo, estos números se van a mejorar considerablemente y estemos alcanzando quizás una cantidad deseada de viajes, que es lo que podemos hacer con los taxis, ¿no? Sí. Así que, bueno, hoy la demanda, si bien no es la óptima, para la fecha que estamos del año, se va levemente recuperando. ¿Cuál sería la cantidad de viajes diarios por día que tendría que hacer un taxista que ustedes consideran óptimo? Bueno, por eso te decía, aproximadamente para que le rinda a un trabajador tendría que ser entre 27 y 29, 30 viajes por turno, ¿no? Recordemos que el turno es de 12 horas, que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sí. En esta franja horaria tendría que un número normal para que el auto no vaya ligero y pueda hacer su cantidad máxima de viajes, meramente estaría en esa cantidad de viajes, 27 y 28. Hoy estábamos, como te decía, en septiembre, que es un mes bajo, pisando los 20, 21, 22 viajes promedio por día, ¿no? Por turno, perdón. Así que entiendo que a un 30% de nuestro ideal, pero bueno, también teniendo en cuenta que es la época más baja del año en cantidad de viajes. Y cuando es un mes positivo, cuando es temporada alta, digo, ¿cuántos viajes por turnos realizan? ¿Superan lo que estabas mencionando anteriormente? Mira, Laura, vos sabés que no se pueden hacer, hemos visto más de 32 viajes, no se podrían hacer, porque esto ya indicaría que el auto tiene que moverse mucho más rápido, ¿no? Y eso incrementa las posibilidades de siniestro, de accidentes y demás, y no es lo deseable. O sea, lo deseable es que el taxi, la unidad, vaya tranquilo, seguro, despacio, y entendemos que 30 viajes es una cantidad óptima para poder desempeñar tranquilamente la actividad, ¿no? Bien, y en cuanto a la cantidad de taxistas, de choferes en este rubro, ¿cómo están? Porque en su momento hemos hablado de este tema también y se complicaba para muchos seguir sosteniendo la familia por el presente, por el cual están pasando. ¿Cuál es la actualidad? Bueno, no ha cambiado mucho. Recordemos que yo siempre digo y abogo que todos los convenios colectivos de trabajo de cualquier actividad económica refresca su salario cada 2 meses, 3 meses. Hay convenios colectivos que refrescan su salario todos los meses, ¿no es cierto?, que tienen un incremento mensual.
Bueno, el salario de un trabajador de taxi, como bien hablábamos al principio, puede estar 6 meses estando congelado, frisado, ¿no? Y en esto, en épocas de inflación, se hace muy difícil, se hace muy duro, más cuando viene un invierno frío como el que hemos tenido, y donde obviamente el conductor incrementa sus gastos de energía y de consumo y demás. Entonces se ha hecho muy difícil y lógicamente hemos tenido una emigración muy importante hacia otras actividades por esto de que la tarifa se congela, ¿no? Y no empieza a servir. Por eso nosotros entendemos que esta disminución de la inflación va a hacer que el salario no se licúe tan rápidamente y empiece a ser atractiva esta actividad otra vez nuevamente, ¿no? Pero siempre se han visto personas interesadas en incorporarse al rubro. Sí, nosotros siempre con el sindicato también de trabajadores de taxi siempre tratamos de ayudar y de asesorar cómo hacer para obtener la licencia digamos, profesional de conductor de taxi, ¿no? Sí. En otras épocas pues, hemos trabajado con la municipalidad también en forma conjunta para aquellas personas que no puedan acceder a pagar los estudios iniciales, digamos, estos estudios que te hacen sobre, por ejemplo, el psicofísico y demás, puedan ser solventados por la municipalidad o por una actividad intermedia, para que pueda obtener la licencia para estar apto para conducir el taxi o el remis, ¿no? ¿Qué costo tiene iniciarse en este rubro? No recuerdo los costos actualmente, cuáles son los costos, digamos, de esos estudios, pero entiendo que deben rondar los 25.000 pesos, 30.000 pesos aproximadamente. Bien. Bueno, estamos hablando con Alejandro Maggi, presidente de la Asociación de Taxis y Remises del Sur. Alejandro, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y teniendo en cuenta su experiencia de estos aumentos que se dan, que rondan el 50% en ocasiones pasadas, ¿pensás que les puede llegar a jugar en contra en este caso? Decías, para mediados de octubre, fines de octubre, pensamos tener la nueva tarifa. En cuanto a la demanda me refiero, ¿pensás que les puede llegar a jugar en contra o no? Mira, los últimos 2 años hemos tenido, y te diría más, los últimos 3 o 4 aumentos de tarifa han sido en este tenor. Siempre han sido, como han sido aplazados en el tiempo, 6 u 8 meses, han todos rondados sobre el 50 o 60%. Ya hemos tenido la experiencia. Lógicamente que sí, obviamente las primeras semanas se nota una disminución, pero bueno, después se va recuperando a la semana, a las 2 semanas, 3 semanas, se va recuperando nuevamente, el pasajero habitualista lo vuelve a tomar, porque bueno, lógicamente entiende que es una actualización, no es una suba de precios, sino que es una actualización de precios, ¿no? Bien. Bien, o sea que, a ver, aparte además es algo que se hace necesario, porque tampoco se puede estar todo el tiempo en Argentina con la misma tarifa, ¿no? Seguro, y aparte el ciudadano argentino ya entiende la gimnasia de la inflación y sabe que bueno, que todos los rubros aumentan y no está exento el taxi de esa realidad económica, ¿no? No, aparte, perdóname que te interrumpa, pero digo, un taxista, porque recordemos que un taxista obviamente si el auto no es de él, peor encima, porque digo, van a porcentaje los taxistas, ¿no? Por cada viaje que hacen. Totalmente, sí. El convenio colectivo 49807 indica que el salario del trabajador del taxi es el 30% de lo recaudado en su turno. Bien. El 30% de todo lo que facturado en el turno le corresponde al trabajador. Bien. Más o menos, ¿tenés el número de lo que está ganando un taxista por mes, por hoy? Mira, es muy variable en atención al día, ¿no? Si está de día, si está de noche, si es fin de semana, depende la demanda que exista. Hoy, te diría, por decirte, hoy de lunes a viernes aproximadamente puede estar llegando a los 20.000 pesos por turno, por día, ¿no? Pero bueno, también recordemos que es un día laborable de 12 horas, ¿no? Sí. Una jornada... ¿20.000 pesos por día nada más, dijiste, Alejandro? Es aproximadamente lo que le está quedando hoy en septiembre, que es nuestra peor mes, digamos, sí. Es lo que le está quedando con esta tarifa desactualizada. O sea, Y... te coinciden 2 cuestiones, Joaquín. Sí. Una, que estamos en una época baja,
y otra que nos encuentra con una tarifa por un 50% desactualizada, así que Sí. sí, te diría que sí. No, te consulto porque dijiste de lunes a viernes el taxista puede elegir si trabaja el fin de semana, por ejemplo, te pregunto. El taxista habitualmente trabaja de lunes a sábado Ah, y su franco dominical es el domingo, y hay taxistas que prefieren trabajar el domingo y, bueno, su franco dominical cambiarlo a un día de semana, pero eso, bueno, es a voluntad del trabajador y el pero, comisionario, ¿no? pero son 6 días en la semana, en definitiva. Sí, exactamente. Bueno, 6 días. porque estoy sacando la cuenta, 20.000 pesos, ¿no? Más o menos, promedio. Por 6 te da 120.000 pesos por semana. Si uno lo multiplica por 4, te da 480.000 pesos en el mes, o sea, redondeemos en 500.000 más o menos, ¿no? Eso es lo que gana un taxista por mes, 500.000 pesos, trabajando 12 horas por día, 6 veces a la semana. Aproximadamente sí, como te decía, hay días en los fines de semana se puede hacer un poquito más, porque bueno, está la noche, está el boliche, está bueno, la parte nocturna, ¿no? La dirección nocturna, pero sí, es correcto lo que el análisis que haces. Bien. Bueno, y de cara a la temporada de verano, Laura, algo similar te preguntaba recién con el tema de la cantidad de autos y demás, pero digo, ¿cómo están? Porque ha pasado en otras oportunidades, no sé cómo o qué perspectiva tienen de cara al próximo verano, porque ha sucedido, ¿no? Que por ahí han faltado autos. La otra vuelta hablaba con un correligionario tuyo también del sector y me decía, en épocas que no son de turismo, digamos, menos mal que no hay más autos, porque si no, la cuenta que yo te hice recién, en realidad la ganancia es menos, porque se reparten más la cantidad de viajes, ¿no? Pero digo, en verano es como que ahí va la consulta, si están necesitando, ahí sí, algunos refuerzos más, teniendo en cuenta que obviamente la demanda también aumenta y vos bien explicabas recién, no podés hacer muchos más viajes porque te implica viajar a más velocidad y otras cuestiones que pueden incrementar el tema de los siniestros, por ejemplo, no es ¿no? lo recomendable. Exactamente, mira, nosotros vemos y observamos que se va a ir recomponiendo la demanda día a día, mes a mes, se va a ir recomponiendo porque el salario del trabajador se va también, digamos, mejorando, ¿no? Tiene un poquito más de poder adquisitivo y eso lo notamos nosotros que se va volcando poco a poco al servicio. El tema es que, obviamente, tenemos una gran variable que es la parte cuando viene el turismo, ¿no? En San Rafael sobre todo. Y entendemos que el parque automotor de San Rafael no crece desde el año 2010. Ustedes recordarán que El en parque año 2010, automotor de taxis, ¿no? exacto, el parque Sí, automotor de taxis y remises no aumenta desde el 2010. sí, Ustedes recordarán que justamente ese año 2010, fue un año censal, o sea, este año hizo un censo. sí, Y también recordemos que en el 2022, o sea, 12 años después, se hizo otro censo nacional, ¿verdad? sí. Bueno, San Rafael demográficamente creció muchísimo, una de las ciudades que más ha crecido en estos últimos 12 años, y creció aproximadamente un 13%, ¿no? Como bien sabes, digamos, la cantidad del parque automotor tiene que ser correspondido en función a ese aumento demográfico, o sea, si hay más gente viviendo en la ciudad, hay más gente que trasladar, ¿no? Entonces, nosotros llevamos esta realidad al gobierno y le proponíamos que aumentase 13% nuestro parque automotor, que estaríamos, si nosotros lo calculamos sobre la cantidad de taxis y remisas que existe en San Rafael, estaríamos necesitando aproximadamente 12, 13, 14 unidades más de taxi para poder abastecer la demanda y no tener, digamos, falta de servicio en esos periodos estivales, ¿no? Esto es para la temporada específicamente de verano o de invierno, hablas vos, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo necesitaríamos para la temporada de verano, pero también entendemos que si se recupera como te decía, el poder adquisitivo de los salarios, yo creo que se puede llegar a sostener. O sea, aún no habiendo turismo, yo creo que va a haber cantidad de viajes para que podamos coexistir, digamos, los 120 vehículos que estemos hoy y los que vendrán, ¿no? Bien. Porque se haría también, Joaquín, una revisión más exhaustiva de aquellas, hay muchos taxis truchos también que debemos salir a buscar y porque es un servicio que lógicamente no cuenta con
con toda la seguridad de que merece un pasajero. Entonces, yo prefiero... ¿Qué recomendación le dan a la gente para que detecte si el taxi es trucho o no, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, digamos, nosotros visiblemente somos muy fácil de deducir, ¿no? O sea, el taxi negro o amarillo o el remis que tiene su logo, ¿no? Va a encontrar el pasajero que tiene una calcomanía con un número de aditamento, tiene una calcomanía con un 0800 en el baúl donde dice dónde denunciar en caso de que el pasajero, que el chofer exista algo que no le guste, ¿no? Uh-huh. También existe el 148, que es un número telefónico que también se puede denunciar en la acción 7, o sea, visiblemente, exteriormente se puede dar cuenta cuando un auto es legal o un auto no es legal, ¿no? Uh-huh. También en Mendoza están estandarizados los modelos. Si vos observás, hay 3 o 4 modelos que predominan en el parque automotor y no hay otro. Entonces, por ahí, si hay un auto que no es del estándar del taxi remis, también te lo puedes deducir, ¿no? Pero bueno, digamos, la otra opción también es ir a la IMOP y preguntar si tomar la patente de ese vehículo trucho y preguntar si es un servicio regulado por el IMOP o no, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también te das cuenta porque todas nuestras unidades cuentan con un taxímetro, ¿verdad? Un taxímetro que te va a cobrar un recorrido en función a una distancia. En cambio, el taxi trucho te cobra a ojo de buen cubero, digamos, te cobra según la cara del consumidor, digamos, ¿no? Bien, Alejandro, se nos terminó el tiempo, te agradecemos mucho por el tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Joaquín, bueno, gracias por la entrevista y que pasen una buena tarde. Igualmente para ustedes. Charlamos con Alejandro Maggi, presidente de la Asociación de Taxis y Remises del Sur.